Ok, hermanos, resumiendo, que estas cosas pasan, fallas técnicas, pero bueno, estas personas se amontonaban para escuchar de Jesús. Se amontonaban de tal manera que entre más cerca de Jesús era mejor para ellos. ¿Por qué? Porque habían escuchado cómo enseñaba Jesús y también había escuchado de las cosas que había hecho Jesús. Pero no solo esto. Dice que estaba cerca del lago de Genesaret, del mar de Galilea. Dato curioso, la mayor cantidad de milagros que hizo Jesús fue en esta región, el mar de Galilea. Era una región importante. Ahora, ya que entendemos esto, que había una multitud deseosa de escuchar a Jesús, podemos continuar y ya tenemos una escena para continuar en el versículo 2. Dice que vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Esto nos da a entender que los pescadores ya habían terminado su jornada laboral, ya estaban limpiando sus herramientas, ya no tenían trabajo, por así decirlo. Lo más probable es que los pescadores hayan trabajado la noche o días anteriores y tengan que recoger esas barcas para limpiar su herramienta de trabajo. También la palabra pescadores en la antigüedad y ahora también se usa que trabajan en comunidades, en compañerismo. Es como un dato curioso. Esos pescadores ya habían terminado su labor. Ya no tenían nada que hacer, ya habían acabado. Pero en ese momento, Jesús sube a una barca, lo podemos ver en el versículo 3. Subiendo a una de las barcas, que era de quién, hermanos, dice ahí, Simón. ¿Simón quién es? Pedro. Pidió que se separara un poco de la tierra y sentándose enseñaba a las multitudes. ¿Desde dónde? Desde la barca. Imagínate esto. Llega Jesús, le dice a Simón, me voy a subir a tu barca. Por favor, retírala de la tierra para también tener un poco de espacio y que la gente pues no se me acerque tanto a mí, tener una especie de espacio, de una barrera. Jesús se sube a la barca y empieza ¿a qué? A enseñar. ¿De dónde venía Jesús, hermanos? De una sinagoga, ¿no? Y en las sinagogas eran las casas de estudio. Eran casas donde solamente los maestros o grandes eruditos podían explicar los rollos, la palabra, hablando en el sentido de la palabra de Dios. Y ahora Jesús, ¿en dónde está predicando? ¿Dónde está enseñando? En una barca. No tiene nada de comparación una sinagoga con una barca. ¿Qué nos puede enseñar esto, hermanos? Jesús enseñaba sin importar el lugar ni la condición del lugar. Y también eso debe de ser para nosotros, porque muchas veces cuando se nos invita a predicar, podemos decir, pues es que no quiero porque el púlpito no está tan bonito, porque la iglesia no está tan llena, porque no es la iglesia que quiero, porque no va a haber las cosas que a mí me gustan, porque no va a haber luces, porque los instrumentos no están chidos, no son de buena calidad, porque los micrófonos fallan y esas cosas, ¿no? Pero a Jesús no le importó esto, se subió a la barca y empezó a enseñar. También esta actitud la podemos adoptar a nosotros. Algún día vamos a estar en un púlpito, en una iglesia muy grande, y en otro día podemos estar sobre 2 tabiques predicando la palabra de Dios. En algún día podemos estar en una iglesia, tal vez en Calvary Downey, en Estados Unidos, y en otro podemos estar en una comunidad, pero predicando la palabra. Realmente no importa el lugar, hermanos, donde se predique la palabra. No importa. Lo único que importa es que se predique ¿qué? La palabra de Dios. Eso es lo que sí importa. Muchas veces ponemos más atención en la calidad del púlpito que en la calidad de la palabra. O juzgamos la prédica por la calidad del material que está construida la iglesia. ¿Cuántos de aquí no hemos ido a una iglesia que desde que entras se apantalla, se queda así como de no manches, si tienen dinero, aquí se ofrendan, aquí se dan diezmo? Casi entras y todo está con alfombra, te dan ganas hasta de quitarte los tenis, no sea que la vaya a ensuciar y me la vayan a cobrar.
Las sillas bien cómodas, las pantallas, las luces. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos sentado en una iglesia donde el púlpito, el atril, es una silla? ¿Cuántos no hemos conocido esas situaciones? Y desgraciadamente nos basamos más en la calidad de la construcción de la iglesia o las cosas materiales que tenga esa iglesia que en la palabra. Tal vez el pastor de esa iglesia rica pueda decir, Dios te ama, y todos aplauden como todos. Que está bien, pero hay más. Y ese pastor que tiene esa silla como púlpito puede estar predicando que el Señor viene, que es importante que nos arrepintamos, que es importante de la salvación, y muchas veces es ignorado. Tenemos que darle, hermanos, el peso a la palabra que se predique, que realmente es una palabra sana, que realmente es la palabra de Dios, y no juzgar las prédicas por el púlpito. Tampoco juzgar las prédicas por aquel que predique. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en claro. Como cristianos, hermanos, como siervos, tenemos que tener en cuenta algo. Debemos ser todoterreno. ¿Qué debemos ser, hermanos, como siervos? Todoterreno. Es lo que tenemos que ser. Desde servir en una iglesia muy bonita, desde servir a una iglesia que no es tan bonita. Tenemos que adaptarnos, hermanos, a la manera. Si Jesús nos enseñó que en un día estaba predicando en una sinagoga y ahora estoy en una barca, nosotros también lo podemos hacer. Lo que importaba era cómo se predicaba la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegaba. Es lo que importaba. Se sentó y empezaba a enseñar a la multitud. Ese es el lugar de enseñanza de Jesús. Y a todos. No me imagino cómo se ha de haber escuchado. Si en la actualidad batallamos con el audio, en aquel entonces se escuchaba la palabra de Dios. Jesús está en la barca de Simón, está en la barca de Pedro. Pero no solamente se queda ahí. Hay algo más que Jesús tiene planeado para este mensaje. Hay algo más que podemos aprender en este mensaje. Versículo 4, hermanos. Al terminar de hablar, dijo a Simón, sal a la parte más profunda, echen sus redes para pescar. Jesús le está diciendo, ya me separaste de la orilla, ahora llévame ¿a dónde? A las partes más profundas, a aguas más profundas. ¿Para qué? Y aquí si nos damos cuenta, en el versículo anterior, si lo leemos en otra traducción, nos dice que Jesús le pidió a Simón que le permitiera ir más adentro, ir un poquito más alejado de la orilla. Al decir un pidió, está refiriéndose a un favor. Si de favor puede ser que la barca se aleje de la orilla, pero aquí Jesús ya no le está pidiendo un favor, le está dando una ordenanza. Jesús le dice, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón, ya no te pido un favor, te pido una ordenanza. Y esta ordenanza vamos a aprender que hay algo. ¿Se recuerdan que estos pescadores estaban limpiando sus barcas, sus redes? ¿Por qué era? Porque no habían pescado ¿qué? Nada, nada de nada. Y ahora Jesús le dice, ve a aguas más profundas. Lo primero que podemos entender, que Simón ya no iba a pescar solo. ¿Quién iba a pescar con él? ¿Quién lo estaba acompañando en la barca? Jesús. ¿Esto tiene algo de sentido? Si nosotros estamos acompañados por Jesús, algo va a pasar, algo va a cambiar. Esto implicaría que Simón, dos cosas, creyera y confiara en Jesús. ¿Por qué? Si ya sabemos que Simón no pescó nada, si le hace caso a Jesús, está haciendo ¿qué? Creyendo y confiando en él. Pero esto ¿qué también puede aplicar, hermanos?
Cuando Jesús se lleva aguas profundas, esto no solamente lo hace para prosperar, como dicen muchos mensajes, no es para multiplicarte. Cuando Jesús se lleva aguas profundas, es para probar tu fe y la confianza que tienes en Jesús. ¿Quién de aquí ha estado en aguas profundas una vez? O que Dios te ha dicho, vas, ve más adentro. Son dos motivos muy grandes, creer y confiar en Él. Jesús siempre nos va a pedir más y más fe en Él. Muchas veces estamos cómodos en nuestra situación, en nuestra zona de confort, pero Jesús nos dice, vas, estírate un poquito más, cree en mí un poco más, confía en mí un poco más. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos en aguas profundas? ¿Quién no le ha pasado que está en aguas profundas o en una situación muy difícil y todos se van? Y la gente parece que no conocen a nadie, que eres el único en la tierra y todos se van. O cuando estás en aguas profundas, en una situación que no le ves un sentido, ¿quién no se ha desesperado? ¿Quién no se ha entristecido? ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién hasta no se ha peleado con Jesús o con Dios? Pero cuando estás en aguas profundas, hermano, o cuando Jesús te lleva a aguas profundas, solamente tienes un acompañante seguro, que ese se resume en Jesús. ¿Y quién estaba acompañando a Simón? Jesús. Así que cuando estemos en aguas profundas, hermanos, que nuestra mirada siempre esté en tener de compañía a Jesús. Ya sé, suena muy difícil, porque en muchas ocasiones no vemos el panorama completo. Y eso es lo que nos hace titubear. Pero si Jesús nos está acompañando, vamos a estar seguros. Pero no solamente nos casemos que cuando es ir a aguas profundas, es porque Jesús nos va a multiplicar, porque vamos a prosperar. Primero enfoquémonos que si Jesús nos lleva más, es para confiar y creer más en Él. De nada sirve que nos multiplique cosas y que nos dé cosas si no vamos a confiar de todo y si no vamos a creer en Él del todo. Y en esas aguas profundas, hermanos, déjame decirte que también Jesús nos moldea a nosotros. Y créeme que cuando nos lleva allá, no salimos igual. Jesús nos puede decir, ve más allá, ve más adentro. Señor, pero no sé nadar, ve más adentro. Señor, soy chiquito, ve más adentro. Señor, ¿no estás viendo? Y Jesús sigue, ve más adentro. ¿Por qué? ¿Quién es el que está contigo? Jesús. Podemos confiar en Jesús. Debemos asegurarnos que cuando atravesamos por ese momento, Jesús esté con nosotros. Tengamos a Jesús. La orden era clara que le dijo Jesús: sal a la parte más profunda. Jesús no le dijo, sal aquí a 2, 3 metros y ya, Nel, vete más adentro. Eso significaba que si Pedro hacía caso, Pedro estaba confiando y creyendo totalmente en Jesús. Si estás tomando apuntes, me gustaría hacerte una pregunta y que la medites en tu casa o que la medites ahorita. ¿Estás dispuesto a creer en Jesús cuando te lleve a aguas profundas? ¿Estamos dispuestos a creerle? ¿A confiar en Él? Si nos manda o si nos lleva a aguas profundas. Vamos al versículo 5. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche, no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Permítemelo, voy a buscártelo en la Reina Valera porque hay algo importante aquí. Ok, te lo voy a leer en la Reina Valera. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Me gusta un poco más la Reina Valera porque
es un poco más profundo en las palabras. Entonces, Simón estaba diciendo, Señor, ¿no estás viendo? No pescamos nada. ¿Y cuántos no conocemos el carácter de Simón? Simón no era como que don tranquilino, era de los que estaba pero bien alborotado y que era de los impulsivos, de los que respondía de bote pronto. Y Simón te apuesto que dijo, ¿estás viendo, Señor? Primero, estaba limpiando mi barca, me dices que la meta más, luego otra vez, y ahora me dices que eche las redes que ya había limpiado. Simón pudo haber dicho, aquí estamos jugando. Simón pudo decirle, ¿estás viendo y no ves? Y para esto, Simón no era un extraño para Jesús. Jesús ya se había encontrado con Simón. Si leemos Juan, el Evangelio de Juan, nos cuenta, si quieren vamos a Juan, es el capítulo 1, versículo 40. Cuando ya estemos ahí pueden decir amén. Ok, Juan, capítulo 1, versículo 40. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés. ¿Hermano de quién? Eso quiere decir, Andrés y Simón ya conocían a Jesús. ¿Y qué crees? Simón también ya había sabido de Jesús en otro sentido. ¿Qué familiar de Simón fue sanada? La suegra. Entonces, Jesús ya conocía a Simón y Simón pudo pensar de, Señor, estoy cansado, ya fue mucho, estuvimos toda la noche, no pescamos nada, ya fue suficiente. Jesús le estaba demandando a Pedro que confiara, que creyera. Pero Pedro, por ese, llamémoslo así, por esa carnalidad de hombre, él veía que todos sus esfuerzos que él había hecho, pues no dieron resultados. Y muchas veces nosotros estamos así, ¿sí o no? Que ya lo intentamos una vez, otra vez, y es como, no, pues ya aquí quedé, que ya me lleven, dejen hago mi testamento porque aquí ya de esa no salgo. Pero qué importante es esto. Dice Pedro, quiero imaginar esto, que Pedro es como, pues ya hice berrinche, ya le dije que no, pero pues en su palabra pues lo voy a hacer. Mas ¿por qué lo dice lo voy a hacer? Puedo creer que Pedro tal vez se haya acordado de que su suegra fue sanada por Jesús. También quiero creer que simplemente fue un acto genuino de Pedro de creer en Jesús, de confiar en Él. Y Pedro le dice, tú lo pides, pero porque tú lo pides, echaré ¿qué? Las redes. En la Reina Valera dice, más en tu palabra. Señor, si tú lo pides, ahí está. A ver qué pasa. Aunque no lo crean, esa simple respuesta es una confirmación de que Pedro está creyendo y confiando en Jesús. Esa cortita respuesta. ¿Cuántas veces no hemos estado en esa situación que ya no queremos nada y aún así Dios nos pide hacer algo extra? Nos pide dar un pasito de fe más. ¿Alguien ha estado en esa situación, en esa postura? ¿Cómo nos sentimos? Es como de, no quiero, Nel. Pero nos recordamos que no nos queda de otra más que creer en Jesús y dar ese paso de fe. Más porque Él lo pide. Algo que aquí podemos rescatar y que me gusta mucho profundizar en esta parte, que la Reina Valera dice, más en tu palabra. Cuando la palabra de Dios nos es dada a nosotros, o Dios nos da una palabra, Dios nos va a respaldar. Si Dios dijo, Él hará. Si Dios prometió,
Él cumplirá. Siempre que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios, que obedezcamos alguna palabra que Dios tiene directamente para nosotros, Él va a respaldar. Él la va a respaldar. Aunque nosotros no veamos sentido como Pedro, pero Él la va a respaldar. Se trata de Dios. Esta palabra no se la dio el vecino de Pedro, ni se lo dio otro colega, ni se lo dio los amigos de Pedro que eran de ahí los pescadores. Se la dio directamente Jesús. Cuando confiemos en la palabra que viene directamente de Dios y obedezcamos esa palabra, Dios la va a respaldar. Se trata de la palabra de Dios, palabra que viene de Él. Vamos al versículo 6. Dice, cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus ¿qué? Redes, ¿se qué? Rompían. Ese es el resultado, hermanos, de creer en la palabra que Dios ha dado. Después de no haber pescado nada, ¿ahora qué pasó con sus redes? Ya no podían. Había un buen de peces. Había muchos, una gran cantidad. Imagínate cómo Pedro podía estar. Pasó toda la noche, no pescó nada, y viene este hombre, da una señal y ya estuvo. Ahora hay peces de a montón. Ese es el resultado, hermanos, de confiar en la palabra de Dios. Y ojo, no quiere decir que sea para solamente prosperidad, 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 prosperidad. Cuando confiamos en la palabra de Dios, Él nos va a sacar de esas aguas profundas y nos va a llevar a un lugar seguro. Y va a poder hacer un milagro en nosotros. Va a poder darnos una salida. Va a poder cambiar el panorama que nosotros teníamos. Jesús cambiaba esas situaciones. Le demostró a Pedro que Él es Jesús. Le demostró a Pedro que Jesús lo respaldaba, que Jesús cumplía, que Él era el que hacía milagros. Entonces, hermanos, ¿podemos rescatar algo si obedecemos la palabra de Dios? Sí. ¿Qué? Muchas cosas. ¿Qué podemos rescatar en esos dos versículos? Podemos rescatar, para lo personal, 3 palabras. Escuchar, obedecer y creer. Pedro escuchó a Jesús. Pedro obedeció a Jesús. Y ese acto de obediencia lo llevó a ¿qué? A creer. Y esto es tan maravilloso, hermanos, cómo Jesús cambia las situaciones. Y podemos entender ahora que cada vez que Jesús nos lleva a profundidades, es con un propósito, con una enseñanza. En el transcurso de esta gran pesca milagrosa, mucha gente se va nada más que hubo pesca milagrosa, amén, gloria a Dios y la remuneración y se abren los cielos. Pero ¿qué hubo en el inter? ¿Qué implicó? Que Pedro creyera en Jesús, que Pedro confiara. Esa es la enseñanza más importante que nosotros podemos llevar. Creer y confiar en Jesús. Creer en la palabra. No solamente nos enfocamos no nos enfoquemos en lo que vendrá después, en lo que va a ser lo milagroso. En el inter que hubo, ¿qué pudo haber? Que Pedro creyó y confió. Fíjate este momento, gran cantidad de peces había que tuvieron que pedir ayuda. Versículo 7. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué pasó con esas barcas?
que se iban a hundir. No solamente bastó con llenar la barca de Pedro o con llenar las redes de Pedro. Eran tal cantidad de peces que ocupaba ayuda. Pedro le tuvo que hablar a sus colegas que le echaban una manita. Muchas veces Jesús nos enseña que también es necesario que tengamos ayudantes. Te lo voy a explicar un poco más lento. Si Pedro hubiera seguido solo con esa gran multitud de peces, ¿hubiera podido levantar los peces? No. También esta bendición que le dieron a Pedro de la multiplicación también alcanzaba para los demás. Cuando Jesús bendice, también esas bendiciones que a ti te da pueden ser utilizadas para alcanzar y bendecir a los demás. Podemos aprender también esto. ¿Qué pasaría, hermanos, si Pedro hubiera estado solo? ¿Hubiera sido el mismo resultado? Si Pedro hubiera dicho, no pesqué, pero porque soy bien aferrado, voy a hacerlo otra vez. ¿Hubiera sido el mismo resultado? Realmente no, porque Jesús lo que está haciendo es prepararlos para algo, viene algo grande, algo que realmente cambió hasta la identidad de Pedro, cambió realmente a lo que se dedicaba Pedro. Ahora viene un punto que nos hace reflexionar a todos y que nos lleva a reflexión. Vamos al versículo 8, dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies ¿de quién? De Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre ¿qué? Pedro no dijo, soy el mejor pescando. Pedro no dijo, soy el más hábil. Pedro no dijo, soy el más inteligente, soy el más fuerte, soy el más osado, soy el que manda aquí. Pedro reconoció su situación y reconoció su posición ante el Señor. ¿Que cuál era? ¿De un qué? Pecador. Imagínate eso. Esto también sirvió para que Pedro reconociera su condición, su posición como pecador. Eso es algo fuerte, porque Pedro está diciendo, no lo merezco. Hazte un lado, Señor. No lo merezco. Quiero hacerte también otra pregunta. ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido de una manera y has sentido que no lo mereces? ¿Te has dado cuenta que muchas veces hemos hecho más cosas malas y aún así el Señor, por su misericordia, nos da algo, nos cumple un milagro? ¿Cuántas veces el Señor nos ha respondido a alguna oración de algún familiar enfermo y nos hemos sentido mal por las actitudes que tenemos, el comportamiento que tenemos, que no somos tan buenos y aún así le pedimos cosas a Dios? A mí muchas veces me ha pasado. Y fíjate, algo tan importante, porque Pedro, después de que podamos imaginar que estaba rezongando y diciéndole al Señor por qué y esto y lo que sea, Pedro está tomando una posición que en lo personal muchas veces a mí me ha faltado. Es una posición de humildad. Está reconociendo lo que él realmente es. Independientemente de la bendición de la pesca, está reconociendo lo que él es. Y no solamente es el reconocer. Hizo un acto. ¿Qué hizo Pedro cuando estaba ahí que le dijo, apártate, Señor? Dice que cayó en ¿qué? Rodillas. Recuerden que también cuando caemos en rodillas
nos estamos humillando. Pero también el caer en rodillas es un símbolo de que una rendición. Te rindes. A Pedro ya no le quedaba duda. Pedro experimentó en carne propia, con sus propios ojos, quién era Jesús. Se rindió ante él. Aceptó que él era un pecador. Nosotros nos hemos rendido ante Dios aceptando que somos pecadores, que ocupamos de Él. Y no quiero que con esto se lleve a que nos clavemos en la cruz diciendo que somos pecadores, pecadores y pecadores, pero que también nos lleve a reflexionar la condición que tenemos, que también ocupamos de Jesús. Otra traducción, la NTV, si de por sí la NBLA dice que es un pecador, la NTV todavía le agrega más. Le dice, soy tan pecador. O sea, le echa unos kilitos más. Le echa más limón a la herida. Le echa otro limón para el caldo. Imagínate la situación en la que estaba Pedro. ¿Y cuántos milagros ha hecho Jesús por nosotros? Y nos hemos sentido así, reconociendo nuestra situación y nuestra posición ante Él. Señor, no somos buenos, no hay algo bueno en nosotros, y aún así nos bendices. Y aún así nos estás dando algo. No sé qué el Señor haya hecho en tu vida, algún milagro, pero puedo estar seguro que muchas veces ese sentimiento y ese pensamiento pasó por nosotros. Versículo 9. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Si no fuera poco, Pedro estaba pero bien asombrado. Estaba que no la creía. Los milagros de Jesús siempre nos asombran. ¿Quién de aquí no ha conocido a alguien o a un testimonio de una persona que llegó a la iglesia sin poder caminar y salió corriendo? Ahí me ha tocado ver. También me ha tocado ver hace poco un video en Uganda, África, una escuela que estaba a punto de cerrar porque tenía una deuda muy grande y les habían puesto un ultimátum: si no tienen esta cantidad de dinero para tal fecha, todos los niños tendrían que ser distribuidos, por así decirlo, en otras casas hogares y la escuela cerraría. Llegó una persona X, tocó la puerta: vengo a pagar su deuda y vengo a pagar 5 años más. Vengo a dar uniformes para los niños. Vengo a dar todos los útiles para los niños. Es natural que cuando hay un milagro nos sorprendamos. Y no solamente Pedro se sorprendió. Todos los que estaban junto con Pedro, los ayudantes de Pedro, estaban sorprendidos. Y también como hermanos puede pasar eso. Que la hermana perenganita se sanó, todos nos podemos alegrar y asombrar. Cuando Dios actúa en nosotros o cuando Dios hace algo, es de asombro, es natural. Pero ellos estaban tan asombrados, casi tan pasmados, que dice que el asombro se apoderó de ellos. O sea, ni siquiera podían actuar o decir algo. Estaban como paralizados de ese asombro. El Señor ya los tenía cautivados con lo que había hecho. Y Jesús da la respuesta correcta para la situación en ese momento y en el tiempo correcto. Vamos a ver por qué. Versículo 10.
Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jacobo y Juan, aquí son Santiago y Juan. Realmente muchos dicen que son 3 discípulos, pero en sí son 4. Andrés, Pedro, Juan y Santiago. Son 4 los que convivieron aquí. Recordemos que Andrés y Pedro son hermanos, eran hermanos, y ellos siempre andaban juntos. Juan y Santiago, o en este caso, Jacobo, eran otros socios. Y estaban tan sorprendidos que no había manera como de que reaccionaran, por así decirlo. Estaban tan paralizados que ocupaban algo para que regresaran a la tierra y ¡hey! Acá estamos. Y Jesús les da la respuesta. Jesús les dice, no, ¿qué dice después? Temas. Desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Jesús casi les dice, ya, cálmense, no teman, quietos, respiren, relájense. Sí, soy yo lo hice. Imagínate esto. No teman, gracias Señor. Ahora son pescadores de hombres. ¿Qué? ¿Cómo? Ese es el nuevo título que tiene. Sí son pescadores, pero ahora Jesús les da un cambio. Van a ser pescadores de hombres. Ya no de esos pececitos. Ahora hombres. Que no son solamente hombres, hermano, el cuerpo físico. Va más allá. Es un alma. ¿Un alma para qué? Para el reino del cielo. Cuando conocemos a Jesús, nuestra identidad cambia. Simón, Pedro, ya no iba a ser conocido como un pescador. Nada más. ¿Ahora qué va a ser? Pescador de hombres. Si le ponemos otro título, pescador de almas. Si le ponemos otro título, alcanzador de almas. Cambia nuestra identidad, nuestro título. Permíteme leerte este versículo en la versión CLA, que es el lenguaje actual. Me gusta cómo también nos lo explican aquí. Jesús le dice, no tengan miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, te voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Pedro, vas a ganar seguidores para mí. Y eso es algo muy interesante, hermanos. Ahorita se lo voy a comentar. La NSB lo dice más cortito y más conciso. No tengas miedo. De hoy en adelante, pescarás personas. Ese va a ser tu trabajo. Esa va a ser tu misión. Y aquí es lo importante, hermanos, que podemos rescatar. Jesús le llama pescadores de hombres, ¿cierto? ¿Para quiénes van a pescar hombres o para quiénes van a pescar almas? Para Cristo, para Jesús. Y en la actualidad muchas veces se alcanzan las almas para que sean seguidores de quién? De un pastor, o de la estrella de la iglesia, o de la alabanza, o del grupo de la iglesia más conocido. Pero Jesús está dejando en claro que los está enseñando a ser pescadores de hombres. ¿Para qué? Para ganar almas para Jesús. Y ahí es donde tenemos que tener cuidados, hermano. Cuando vayamos a evangelizar, recuerden que debemos acercarlos a Jesús. No nada más al pastor, al grupo de alabanza, no nada más. Es que, ¿sabes qué? Tenemos un evento muy chido donde damos comidita y ahí ven. Hay más. Es un alma para Jesús. Eso es lo principal. Ganar almas para Jesús también es nuestra misión.
y veamos este ejemplo y veámoslo ahora de otra manera. ¿Quiénes iban a ser los pescadores de hombres? Pedro, Andrés, Juan y Santiago. Lo vamos a ver en un momento. Y recuerdan que Jesús les dijo, los voy a enseñar a ganar personas o a pescar personas, ¿cierto? Si nos ponemos a reflexionar, Jesús, ¿qué había hecho con ellos recientemente? Los había pescado. Entonces, Jesús ya les había enseñado. Sin pensarlo, ellos ya habían sido partes de la pesca de Jesús. Jesús los pescó. Y de tal manera que Jesús los pescó, ahora ellos tenían que pescar a otras personas, otras almas. Imagínate eso. Jesús estaba predicando con el ejemplo y les estaba dando una clase gratis al 2x1. Y ya les estaba diciendo lo que ellos iban a hacer. Les enseñó en ese momento lo que tenían que hacer y lo que iban a hacer. Jesús los pescó a ellos. Vamos al último versículo, hermanos, pero también es un versículo que podemos meditar mucho. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, ¿a quién siguieron? Jesús. Ya después de la pesca, subieron los peces, ya había acabado el asombro, ya Jesús los había nombrado pescadores, regresan a tierra. Podemos decir, como decimos coloquialmente, tocaron tierra, agarraron señal. Dice unas palabras, 2 palabras, dejándolo todo. Siguieron a Jesús. No dice que siguieron nada más a Pedro, siguieron realmente al Maestro, a Jesús. Y las 2 palabras de peso es dejándolo todo. Muchas veces, ¿cuántos de aquí no hemos sentado en una iglesia donde el pastor dice, ¿quién quiere ser bendecido? Y todos levantamos la mano. ¿Quién quiere ser prosperado? Yo voy primero y los demás se quedan atrás. ¿Quién quiere ser usado por Dios? Yo levanto la mano. Y cuando Dios dice, pero tienen que dejarlo todo, fíjate que no. Ahí sí ya no me gustó. ¿Qué estaríamos dispuestos, hermanos, a dejar para seguir a Jesús? Y ojo, no me malentiendas. No te voy a decir que dejes tu casa y me la regales a mí para que vayas al servicio. Ni tu carro, ni tu moto, no, eso no. Son cosas que el Señor te puede hablar, que te está diciendo que dejes para que le puedas seguir a Él. Puede ser alguna situación, algún pecado, algo que estás haciendo que debes de dejar para poderle seguir a Él. Este versículo también nos da esa entrega que van a tener los discípulos, los primeros discípulos. No la pensaron, dejaron todo y le siguieron. ¿Nosotros también queremos ser entregados al Señor y seguirle? ¿Queremos tener ese nivel de entrega y seguirle? ¿Qué estaríamos dispuestos a dejar para poderle seguir? Para poder caminar con Él, para poder ser enseñados por Él, para poder también ganar almas para Él. ¿Qué estaríamos dispuestos? Como bien pudimos ver, este pasaje ya le cambia la cosa, ¿no? Ya no nada más es prosperidad, ya no nada más es puro milagro. Ya podemos entender que también es parte de una exhortación. Podemos entender que también es un ejemplo de evangelización. Podemos entender que también nos demanda confiar y creer en Jesús. Podemos entender cómo Jesús nos capacita también para hacer su misión. Podemos entender cómo debería de ser nuestra entrega o cómo puede ser nuestra entrega al seguir a Jesús. Podemos entender que cuando se refiere a aguas profundas, no debemos lo primero pensar en la multiplicación y la remuneración de la plata o el dinero, sino cómo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor va a ser estirada. Y ahí es donde nuestra perspectiva de este pasaje cambia. Porque muchas iglesias tienen distorsionado este pasaje y decir,
la pesca milagrosa, traiga su diezmo este domingo y va a recibir 2 veces más. Amén. No es eso, hermanos. Pudimos aprender muchas cosas de este pasaje. También podemos aprender, y si Dios nos pide que vayamos a aguas más profundas, y si Dios nos pide que dejemos algo, y si Dios nos pide que obedezcamos su palabra, ¿le hacemos caso? ¿La pensamos? Sabemos que su palabra va a ser respaldada. Sabemos que su palabra Él la va a cumplir. Si estás tomando unas notas, me gustaría dejarte con estas preguntas. Número 1. ¿Cómo esa gente que se amontonaba por escuchar a Jesús, nosotros queremos escuchar a Jesús? ¿Queremos también amontonarnos para escuchar a Él? ¿Queremos también acercarnos de esa manera para escucharlo a Él? Pregunta número 2. Ya que vimos que Jesús predicó en una sinagoga y después usó una barca como púlpito para enseñar, nosotros como siervos, como cristianos, ¿aprovechamos los lugares donde Dios nos pone para compartir su palabra? Y ahí es donde también nos podemos pensar. Muchas veces el Señor me ha confrontado. Hace poco salí de Jerez y estuve haciendo mi devocional en la calle. Y yo decía, Señor, ya cumplí, hice mi devocional y en la calle no me avergüenzo de ti. Y el Señor me respondía bien fácil, ¿y a quién le compartiste de lo que acabas de aprender? Y créanme que me hice chiquito, que fue como de, discúlpame. ¿Aprovechamos, hermanos, los lugares a los que vamos para compartir el Evangelio? No necesitamos, hermanos, de un púlpito, de una barca. Como lo mencioné antes, como siervos, como cristianos, podemos ser todoterreno. Siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a ir a aguas profundas? Muchas veces, sí, Señor, yo te sigo, voy primero. Ya que vemos en lo profundo es como de, no, aquí me quedo. ¿Estoy dispuesto a ir a aguas profundas? ¿Estoy dispuesto a dejarme enseñar en ese proceso? ¿Qué es lo que me falta a mí aprender? Esta siguiente pregunta va ligada. ¿Qué me impide confiar en Dios durante las aguas profundas? Muchas veces ya nos aventamos, estamos en las aguas profundas, amén. Pero ¿qué nos suele pasar? Perdemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Muchas veces, como Pedro, Jesús puede estar ahí al lado de la barca, va con nosotros. Y nosotros empezamos a ver a todos lados sin darnos cuenta que Jesús está aquí. ¿Qué es aquello que nos impide creer en Dios durante las aguas profundas? ¿Qué es aquello que nos hace perder ese enfoque? También nos solemos perder en lo que Dios nos puede dar después de las aguas profundas. Es que si paso esta prueba, el Señor me va a bendecir. Me van a nombrar diácono número 1 de Zacatecas. Calma, aprende primero. Desarrollemos esa confianza y creer en el Señor primero. El título que puedas tener o que te puedan nombrar en la iglesia
no te hace más creyente o no hace que desarrolles más tu confianza. La confianza que tienes en Dios la hace tu relación directa que tengas con Dios. Cómo te acercas a Él, cómo confías en Él, cómo crees en Él, cómo lo escuchas a Él, cómo le obedeces a Él. Siguiente pregunta. ¿He agradecido por los milagros que ha hecho Jesús en mi vida? ¿Que ha hecho Dios en mi vida? Muchas veces Dios ha hecho milagros tan pequeños, hermanos, que los pasamos desapercibidos. De los pequeños milagros que pasamos desapercibidos y que es el más grande, es el que hoy estamos vivos, que nos permite respirar, que estamos aquí. Bien o mal, con dificultades, con pruebas, estamos aquí. Hay esperanza. ¿Hemos agradecido por aquellos milagros que Jesús ha hecho? Así como Pedro llevó sus rodillas en esa humildad, ¿también le hemos llevado nosotros para agradecer? Muchas veces a mí en mi ego me cuesta llevar mis rodillas. Y muchas veces Dios también me ha recordado que no se te olvide la humildad, que no se te olvide quién soy yo y quién eres tú. El que tú arrodilles delante de mi presencia no te hace menos. Se trata de mí, de Jesús. Última pregunta. ¿Qué estoy dispuesto a dejar para seguir a Jesús? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? ¿Hay algo en mi vida cotidiana que me está alejando de Jesús? ¿Hay algo en mi vida que está haciendo que me distraiga de Jesús? ¿Hay algo en mi vida que me ata y no me deja avanzar a seguir a Jesús? Una de las oraciones peligrosas que también podemos hacer, y créanme que duele, porque lo experimenté, cuando le preguntamos a Dios, muéstrame aquello que me aleja de ti. Y créeme que el Señor te lo muestra. Y aún más peligrosa que le podemos hacer, Señor, quita aquello que me aleja de ti. Y el Señor lo va a hacer. Entonces, hermanos, resumiendo todo lo que vimos, la gente quería saber más de Jesús, quería escuchar más de Jesús. También esa es la manera que nosotros tenemos que tener. Ese es el anhelo que tiene que haber en nuestro corazón, escuchar más de Jesús. Muchas veces, y me ha pasado también, con 1 hora de prédica, ya sentimos que estamos hasta acá, que ya fue suficiente. Pero realmente hay más. La gente quería saber más de Jesús. Jesús enseñaba en cualquier lugar. No le importaba si era sinagoga o en una barca. También nosotros podemos enseñar en cualquier lugar. Estar preparados para dar su mensaje. Jesús también nos va a llevar en el proceso a ir a aguas profundas. Va a desarrollar nuestra fe. Va a probar nuestra fidelidad también. Va a probar también cuánto le amamos. Ojo, probar, no tentar, probar. Nos va a llevar a más, a tener fe, a confiar en Él. También podemos aprender que si confiamos en la palabra de Dios, escuchamos, obedecemos y creemos, nuestro Señor va a respaldar su palabra. Aunque el panorama se vea bien feo, aunque neta no veamos nada, el Señor va a respaldar. Y el Señor también nos va a bendecir. Sí, nos puede bendecir con algún milagro, con alguna otra situación, o simplemente también nos va a bendecir con su presencia,
con el que esté con nosotros, con el que tengamos esa certeza, esa convicción, decir sí, voy en la vida, pero no voy solo, el Señor está conmigo. Así como estuvo en la barca con Pedro, también quiero que esté conmigo, pero en mi vida diaria, porque la neta lo necesito. Y la última cosa, que también el Señor me confrontó. Cuando dejamos algo para acercarnos a Jesús, algo que nos está estorbando, también estamos demostrando el amor que tenemos por Jesús, el amor que le tenemos a Él. Y créanme que no es fácil dejar aquello que nos gusta. No es fácil. Pero también debemos recordar a quién queremos seguir. Si queremos seguir al mundo o lo que yo creo o lo que yo quiero, o seguir a Jesús. Y pues eso es todo, hermanos. Los veo muy serios, muy callados. Espero. Honestamente son oraciones que le he hecho al Señor que me dijera cómo predicar, qué mensaje dar. Y como lo mencioné en la oración, a mí me tardó 4 días en que el Señor me decía, espera, hasta que yo te enseñe qué es lo que tienes que dar. Porque la más fácil que hubiera sido es pura prosperidad y vámonos todos contentos, alegres por unos taquitos y que el diezmo se nos multiplique. Amén. Pero en Él hay más, hermanos. Por favor, les pido que se pongan de pie para orar y entregar este servicio. Y también para los anuncios, ¿verdad, Rito? Sí. Señor, gracias, Padre, por esta noche, Señor, que tú nos has hablado y que podemos tener la certeza, Señor, que las palabras que salieron o que se escucharon en este día, Señor, no solamente vienen de mí, Señor, sino que vienen de ti. Y donde tu iglesia, Señor, también se tomará la conciencia, Padre, de a quién debemos seguir, Señor. Que si te seguimos a ti, Señor, es lo más prudente, lo más consciente y lo más inteligente que podemos hacer, Señor. Porque te ocupamos a ti, porque tú eres nuestro todo, Señor, y te necesitamos. Que debemos obedecer y creer, Padre, que no debemos de temer cuando nos llamas a aguas profundas, porque tú estarás con nosotros. Señor, que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos abrace, Señor, que tu Espíritu nos llene más de ti en todo momento. Que tu Espíritu sea nuestra brújula, Señor, y que tu presencia nos acompañe, Señor, al salir de la iglesia, durante la semana, en todo momento, Padre. Coloca en nosotros, Señor, las palabras que debamos hablar, Señor, a la gente que podamos conocer para compartir de ti, Señor. Que tu Espíritu sea derramado en nosotros, que esa palabra quede guardada en nuestro corazón para ser practicada, Padre. Te damos gracias, Señor. Cuídanos y guárdanos de regreso a casa. En el nombre de Jesús. Amén.